Hola, queridos amigos. Bienvenidos a Explorando la Palabra, un programa radial y en línea dedicado a leer, amar y vivir todo el consejo de Dios. Si el Señor lo permite, nuestra intención es avanzar verso por verso, capítulo por capítulo, a través de toda la Biblia. Acompañándonos para continuar este recorrido, está nuestro maestro de la Biblia aquí en Explorando la Palabra, el pastor Paul Carter. Si tienes tu Biblia contigo, me encantaría que la abras ahora en Éxodo capítulo 29. A estas alturas de la narración, probablemente ya estás comenzando a notar la notable cantidad de espacio que se le da en el libro de Éxodo al tema de la adoración. Como he mencionado antes, la estructura básica de Éxodo es bastante sencilla. La primera mitad del libro cuenta la historia de cómo Dios redimió al pueblo de Israel sacándolo de Egipto. Y la segunda mitad del libro contiene las instrucciones y los mandamientos que Dios dio a ese pueblo redimido en cuanto a cómo debía vivir de una manera que correspondiera a su nueva identidad y a su nuevo estatus. Las personas salvadas deben vivir de una manera diferente. Esa es la gran idea. Pero dentro de esa gran idea, nos sorprende ver cuánto contenido detallado hay con respecto a la adoración. Esperamos encontrar más ley, más moralidad. Y sí, hay ley y hay moralidad, pero hay incluso más contenido aquí acerca de la adoración. De hecho, la proporción es más o menos de 2:1. Hay casi 2 capítulos sobre adoración por cada capítulo sobre ley y moralidad. Aparentemente, la adoración importa. El pueblo de Dios no es diferente solamente en términos de su moralidad. Es diferente en términos de su orientación esencial. Viven sus vidas dirigidas hacia Dios. La moralidad, en realidad, fluye de esa realidad fundamental. Y nosotros, como lectores modernos, tendemos a pasar eso por alto. Ser salvo es, ante todo, conocer a Dios. Se trata de escucharle a Él y responderle a Él, y todo lo demás fluye a partir de allí. Así que tenemos que poner la piedra principal en su lugar. Y en la segunda mitad del libro de Éxodo, la adoración definitivamente es esa piedra principal. Estoy seguro de que ya estás comenzando a verlo y a sentirlo mientras avanzamos por el texto. Este es ahora el segundo capítulo en la sección sobre la adoración, que trata con el sacerdocio. En el capítulo 28 aprendimos acerca de las vestiduras, el uniforme de los sacerdotes, especialmente del sumo sacerdote, pero también de los sacerdotes en general. Y ahora aquí, el enfoque se traslada al asunto de su instalación. Escuchemos ahora la palabra de Yahweh, comenzando en el versículo 1. Esto es lo que les harás para consagrarlos para que me sirvan como sacerdotes. Toma un novillo y 2 carneros sin defecto. Ahora, detengámonos aquí por un momento. Observa que los sacerdotes son identificados como los siervos de Yahweh. Mencioné en el episodio anterior que los sacerdotes eran una especie curiosa de clase gobernante. Vestían como reyes, pero funcionaban como siervos. Recuerda que el tabernáculo estaba diseñado intencionalmente para recordarnos el hogar de un nómada rico. Cuando ibas a la casa de un nómada rico, era el gozo y la responsabilidad del anfitrión preparar la comida. Él no lo hacía personalmente. Más bien, confiaba esa tarea a sus siervos. Los sacerdotes eran los que daban vuelta la carne en la parrilla, literalmente en el tabernáculo. Así que aquí está el punto clave. El hecho de que sirvan no los convierte en siervos del pueblo. Dios dice aquí mismo, en el versículo 1, que son sus siervos. Y eso cambia absolutamente todo. Douglas Stewart dice aquí, puesto que el tabernáculo era su casa, aquellos que trabajaban allí en su nombre eran sus siervos. Ayudaban a los invitados, pero claramente trabajaban para Yahweh, no para las personas que venían de visita. La aplicación de ese principio a la vida cristiana debería ser bastante clara. Jesús no vino para ser servido, sino para servir
y para dar su vida en rescate por muchos. Y sin embargo, si alguna vez has leído el Nuevo Testamento, sabes que Jesús era una persona de autoridad notable. Los discípulos no le decían a Jesús qué debía hacer. Pedro intentó hacerlo una vez y no le fue muy bien. Jesús estaba al mando. Él era un siervo, pero era responsable ante Dios por su misión y su función. Y lo mismo se aplica a nosotros como reino de sacerdotes. Servimos a todos, pero no recibimos órdenes de aquellos a quienes servimos. Recibimos nuestras órdenes de Dios. Si olvidas esto, perderás tu utilidad en el reino. Debes servir humildemente a todos los que vienen al Señor. Y sin embargo, nunca debes recibir tus instrucciones de marcha de aquellos a quienes sirves. Tú eres siervo del Rey, no siervo de los invitados. Admito que es una distinción sutil, pero creo que descubrirás que marca toda la diferencia del mundo. Volvemos al texto al final del versículo 1. Toma un novillo y 2 carneros sin defecto, panes sin levadura, tortas sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untados con aceite. Los harás de flor de harina de trigo. Los pondrás en una cesta, y los presentarás en la cesta junto con el novillo y los 2 carneros. Después harás que Aarón y sus hijos se acerquen a la entrada de la tienda de reunión, y los lavarás con agua. Tomarás las vestiduras y pondrás sobre Aarón la túnica, el manto del efod, el efod y el pectoral, y los ceñirás con el cinto tejido del efod. Pondrás la tiara sobre su cabeza, y sobre la tiara pondrás la diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción, lo derramarás sobre su cabeza, y lo ungirás. También harás que sus hijos se acerquen, y pondrás túnicas sobre ellos. Les ceñirás los cinturones a Aarón y a sus hijos, y les aparás las mitras, y tendrán el sacerdocio por estatuto perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. El ritual de instalación incluye 3 sacrificios de animales, y también ofrendas de cereal que acompañan al carnero de la ordenación. Ahora, no tenemos tiempo para analizar cada aspecto de esta ceremonia en detalle, pero observemos simplemente que una persona es instalada en el sacerdocio por medio de agua, aceite y sangre. Primero, debe ser lavada, luego debe ser vestida, después debe ser ungida, y luego, como comenzamos a leer en la siguiente sección, necesitará la aplicación de sangre. Versículo 10. Entonces llevarás el novillo delante de la tienda de reunión, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del novillo. Matarás el novillo delante de Yahweh, a la entrada de la tienda de reunión. Tomarás de la sangre del novillo, y la pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo, y derramarás toda la sangre al pie del altar. Tomarás todo el sebo que cubre las entrañas, el lóbulo del hígado y los 2 riñones, y el sebo que hay sobre ellos, y los ofrecerás quemándolos sobre el altar. Pero la carne del novillo, y su piel y su estiércol, los quemarás con fuego fuera del campamento. Es ofrenda por el pecado. Como mencioné, hay 3 animales asociados con este ritual. Los versículos 10 al 14 describen el novillo de la ofrenda por el pecado. Aquí Aarón y sus hijos ponen sus manos sobre la cabeza del novillo, lo cual simbolizaría la transferencia de sus pecados a la cabeza de la víctima. Vemos en esto el comienzo de una lección que Dios está enseñando acerca del principio de la sustitución. Este concepto estaba incorporado dentro de la religión del Antiguo Testamento, y por supuesto, alcanza su punto culminante en la persona de Jesucristo en la cruz. El apóstol Pablo dice en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21, «Por nosotros, Dios hizo pecado al que no conoció pecado, para que en él nosotros llegáramos a ser la justicia de Dios». Los teólogos se refieren a esto como imputación. Nuestros pecados fueron puestos sobre Cristo, así como los pecados de Aarón y de sus hijos fueron puestos sobre el novillo de la ofrenda por el pecado. Así somos hechos santos y aptos para servir en la casa del Rey. Gracias a Dios. Versículo 15.
También tomarás uno de los carneros, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Matarás el carnero, y tomarás su sangre y la rociarás en el altar por todos los lados. Luego cortarás el carnero en pedazos, y lavarás sus entrañas y sus piernas, y las pondrás con sus pedazos y con su cabeza. Y quemarás todo el carnero sobre el altar. Es holocausto, Yahweh, aroma agradable a Yahweh, ofrenda encendida a Yahweh. Los versículos 15 al 18 describen aquí el carnero del holocausto. En cuanto a por qué esta ofrenda debe venir después de la ofrenda por el pecado, descrita en los versículos 10 al 14, Matthew Henry dice algo muy útil aquí. Primero debía ofrecerse la ofrenda por el pecado, y luego el holocausto. Porque mientras la culpa no haya sido quitada, ningún servicio aceptable puede ser realizado. Creo que sería difícil estar en desacuerdo con eso. Versículo 19. Entonces tomarás el otro carnero, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Y matarás el carnero, y tomarás de su sangre, y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja derecha de sus hijos, sobre el pulgar de su mano derecha, y sobre el pulgar de su pie derecho. Y rociarás el resto de la sangre que en el altar por todos los lados. Después tomarás de la sangre que está sobre el altar, y del aceite de la unción, y lo rociarás sobre Aarón y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de sus hijos. Quedarán consagrados él y sus vestiduras, y también sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Tomarás también el sebo del carnero, la cola gorda, el sebo que cubre las entrañas, el lóbulo del hígado, los 2 riñones, y el sebo que hay sobre ellos, la pierna derecha, porque es un carnero de consagración, y una torta de pan con aceite, y un hojaldre de la cesta de los panes sin levadura que está delante de Yahweh. Lo pondrás todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos. Lo mecerás como ofrenda mecida delante de Yahweh. Luego lo tomarás de sus manos y lo quemarás en el altar sobre el holocausto, como aroma agradable delante de Yahweh. Es ofrenda encendida a Yahweh. Entonces tomarás el pecho del carnero de la consagración de Aarón, y lo mecerás como ofrenda mecida delante de Yahweh. Esa será tu porción. Los versículos 19 al 26 describen aquí el carnero de la ordenación. Es la tercera de las 3 ofrendas asociadas con la instalación de los sacerdotes. Comentando sobre el proceso como un todo, J. Alec Motyer dice aquí: el orden en Éxodo capítulo 29 es el orden de la necesidad individual. Ser perdonado, dedicarse por completo al Señor en gratitud, y regocijarse en comunión con Él y unos con otros. Creo que probablemente es útil que veamos que hay un proceso. Hay una especie de camino bien transitado en la vida cristiana, por el cual todas las personas verdaderamente salvas y guiadas por el Espíritu tienden a caminar. Primero, debemos tratar con nuestro pecado. El pecado es la gran carga. La culpa es el gran asunto que debe resolverse primero. Pensamos en Cristiano, en el progreso del peregrino. Él tenía que ser perdonado, y tenía que saber que había sido perdonado, para poder avanzar en el camino de la fe. Después de eso, hay un proceso de consagración. Hay una separación del pecado, y una dedicación al amor y al servicio. Esto no ocurre de la noche a la mañana. Generalmente es un proceso de 2 pasos hacia adelante y 1 hacia atrás. De un grado de gloria al siguiente, podríamos decir. Pero sí ocurre, finalmente e inevitablemente, en todo verdadero creyente. Y luego, cada vez más, a medida que somos consagrados, somos fortalecidos, equipados y enviados. Esto es exactamente lo que el apóstol Pablo le dijo a su protegido Timoteo cerca del final de su vida terrenal en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 21. Dijo: por tanto, si alguno se limpia de estas cosas deshonrosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el dueño de la casa, preparado para toda buena obra.
Amigos, una de las cosas que creo que es tan importante que entendamos es que, aunque es absolutamente cierto que somos salvos por gracia mediante la fe en Cristo y no por obras, sin embargo, eso no significa que no haya valor en aplicar esfuerzo al proceso de nuestro propio crecimiento y santificación. Las buenas obras, limpiarnos del pecado, esas cosas no te harán más salvo, pero sí te harán más apto para el servicio íntimo en la casa del Rey. Eso es lo que se está diciendo aquí. Ese es el principio. Y vemos que ese principio es llevado completamente al Nuevo Testamento. Gracias a Dios. Versículo 27. Y consagrarás el pecho de la ofrenda mecida y la pierna de la ofrenda alzada, lo que fue mecido y lo que fue alzado del carnero de consagración, de lo que era para Aarón y de lo que era para sus hijos. Esto será como porción perpetua, estatuto perpetuo, de parte de los israelitas para Aarón y sus hijos, porque es ofrenda alzada. Será una ofrenda alzada de los israelitas, de los sacrificios de sus ofrendas de paz, es decir, su ofrenda alzada a Yahweh. Las ofrendas mecidas no se mecían de derecha a izquierda, por así decirlo, sino de adelante hacia atrás, hacia el altar y hacia el sacerdote, como una manera de simbolizar que estaban siendo ofrecidas a Dios. Sin embargo, el pecho y la pierna de la ofrenda eran luego dados a Aarón y a sus hijos, a los sacerdotes, como su porción perpetua. Es decir, esta era la manera en que los sacerdotes alimentaban a sus familias. Recibían una porción de lo que era sacrificado sobre el altar. El simbolismo aquí, creo, vale la pena notarlo. Dar a Dios era, en efecto, al menos en parte, dar a los sacerdotes. Y eso nos recuerda que Dios se identifica con su pueblo. Lo que haces a ellos, se lo haces a Él. Lo que le das a Él, se lo das a ellos. Existe esa conexión, y vemos eso en el Nuevo Testamento. Piensa en lo que Jesús le dice a Saulo, a Pablo, cuando él va viajando por el camino a Damasco para arrestar y perseguir a los primeros cristianos. Jesús lo derriba, hace brillar una luz intensa en sus ojos, y dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hechos capítulo 9, versículo 4. Ves que perseguir a los cristianos es perseguir a Jesús. Lo que haces al pueblo de Dios, se lo haces a Él, para bien o para mal. Pensamos, por ejemplo, en la parábola de las ovejas y los cabritos. En el juicio final, Jesús deja claro que lo que has hecho a uno de estos más pequeños, sus hermanos, se lo has hecho, por así decirlo, a Él. Dios se identifica con su pueblo, así que le das a Él al dar a sus sacerdotes. Ahora bien, eso incluye a ministros y misioneros, por supuesto, pero es más grande y más amplio que eso. Según el Nuevo Testamento, todos los cristianos son parte del sacerdocio. Ahora somos un reino de sacerdotes y una nación santa. Así que el principio aquí es que damos a Dios al apoyar la obra cristiana y al pueblo cristiano. Dios recibe eso como una ofrenda de adoración a Él. Es bueno saberlo. Versículo 29. Las vestiduras sagradas de Aarón serán para sus hijos después de él, para que en ellas sean ungidos y consagrados. Por 7 días las vestirá aquel de sus hijos que tome su lugar como sacerdote, cuando entre en la tienda de reunión para ministrar en el lugar santo. Observa simplemente aquí que el sacerdocio era hereditario en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento nacías dentro del sacerdocio, mientras que en el Nuevo Testamento naces de nuevo dentro del sacerdocio. Así que debemos tener cuidado en cómo trasladamos este principio al pasar del Antiguo Testamento al Nuevo. Pero ciertamente vemos continuidad aquí. Versículo 31. 1. Tomarás el carnero de consagración y cocerás su carne en un lugar santo. Y Aarón y sus hijos comerán la carne del carnero y el pan que está en la cesta, a la entrada de la tienda de reunión. Así comerán las cosas con las cuales se hizo expiación en la ordenación y consagración de ellos. Pero el laico no las comerá, porque son sagradas. Si sobra algo de la carne de consagración, o algo del pan, hasta la mañana siguiente, quemarás al fuego lo que haya sobrado.
no se comerá, porque es sagrado. Esta era una comida sagrada, y no debía ser tratada de manera casual o profana. Las instrucciones aquí son muy similares a las que da el apóstol Pablo en 1 de Corintios capítulo 11 con respecto a la cena del Señor. Esa comida también debe ser tomada solamente por sacerdotes reconocidos, es decir, por verdaderos creyentes. Si esa comida es tomada por los de afuera, por personas indignas o no preparadas, allí también hay una promesa de castigo. Es exactamente el mismo principio. Hay líneas y límites en la Biblia. Hay una distinción entre adentro y afuera. Eso no es una de las cosas que cambia cuando pasamos del Antiguo Testamento al Nuevo. Versículo 35. Así harás pues a Aarón y a sus hijos conforme a todo lo que te he mandado. Por 7 días los consagrarás. Cada día ofrecerás en expiación un novillo como ofrenda por el pecado. Purificarás el altar cuando hagas expiación sobre él, y lo ungirás para santificarlo. Durante 7 días harás expiación por el altar, y lo santificarás. Entonces el altar será santísimo, y todo lo que toque el altar será santificado. Muy rápidamente, entonces, debemos notar 2 cosas aquí. En primer lugar, observa que este ritual de ordenación debía repetirse a lo largo de 7 días. Ahora bien, si todo el proceso se repetía, o solamente la parte de la ofrenda por el pecado, no está del todo claro, pero era un proceso cuidadoso. Uno no llega a ser sacerdote de manera descuidada o fácil. Ese es el principio. Observa también que se asume que la santidad es contagiosa. Todo lo que toque el altar será santificado. La meta es que los sacerdotes sean transformados por su contacto con Dios, y que el pueblo sea transformado por su contacto con los sacerdotes. Yahweh, haz que así sea. Versículo 38. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de 1 año cada día, continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana, y el otro cordero lo ofrecerás al atardecer. Y ofrecerás 2.2 litros de flor de harina mezclada con 1 litro de aceite batido. Y para la libación, 1 litro de vino con 1 cordero. Ofrecerás el otro cordero al atardecer. Con él ofrecerás la misma ofrenda de cereal y la misma libación que por la mañana, como aroma agradable, una ofrenda encendida a Yahweh. Será holocausto continuo por las generaciones de ustedes a la entrada de la tienda de reunión, delante de Yahweh, donde yo me encontraré con ustedes, para hablar allí contigo. Estos versículos no se refieren al servicio de ordenación, sino a los deberes regulares y continuos del sacerdocio. Ellos ofrecerían sacrificios, algunos regulares y otros ocasionales. Aquí se describe el holocausto regular. Por supuesto, como cristianos, queremos notar que el trabajo regular del sacerdocio era ofrecer el cordero y escuchar de Yahweh. Gracias a Dios. Versículo 43. Allí me encontraré con los israelitas, y el lugar será santificado por mi gloria. Santificaré la tienda de reunión y el altar. También santificaré a Aarón y a sus hijos para que me sirvan como sacerdotes. Habitaré entre los israelitas y seré su Dios, y conocerán que yo soy Yahweh su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para morar yo en medio de ellos. Yo soy Yahweh su Dios. Aprecio cómo Nahum Sarna entiende este párrafo final. Él dice: la abundancia de detalles técnicos relacionados con la estructura física del tabernáculo, sus elementos constitutivos, su ritual y sus practicantes, puede tender a oscurecer su propósito original más elevado. Por eso, el capítulo concluye con una reafirmación enfática de su contenido, valores y significados religiosos y espirituales. Creo que es cierto que la abundancia de detalles en estos textos a veces nos ciega, como lectores modernos, a las verdades esenciales que se están proclamando. En este capítulo, se están diciendo cosas maravillosas acerca de la presencia de Dios, la gloria de la adoración, el gozo de la intimidad y el privilegio del servicio. Gracias a Dios, y gracias por escuchar otro episodio de Explorando la Palabra.
Gracias por acompañarnos en este episodio de Explorando la Palabra. Si este estudio ha sido de bendición para ti, considera compartirlo con otros para que más personas puedan profundizar en las Escrituras. Recuerda que el propósito de estudiar la Biblia no es solamente adquirir conocimiento, sino conocer más profundamente a Cristo y vivir de acuerdo con la verdad de su palabra. Nos vemos en el próximo episodio, mientras continuamos explorando la palabra de Dios juntos.